Hola, buenas noches. El día de hoy vamos a estar tratando la resta de vectores y su multiplicación. En la multiplicación trataremos tanto como el producto escalar y el producto vectorial. Tenemos el primer ejercicio que nos dice, considera los vectores cuyo módulo son. Nos están dando tres vectores y cada uno de estos con su módulo, el vector u, el vector v y el vector w. Y la primera operación que vamos a realizar es la resta. La resta del vector u menos la suma del vector v y el w. Bien, para empezar esto, lo primero que vamos a hacer es calcular la expresión analítica de los tres vectores, es decir, las componentes tanto en x como en y. En el ejercicio nos dieron una gráfica, en la cual nos muestran el valor de los ángulos de los tres vectores. Tenemos que el vector v tiene un valor, el ángulo respecto al eje x de 30 grados, mientras que el vector u, respecto al eje x tiene un valor de 180 grados, si lo calculamos desde acá. Y finalmente el vector w tiene un valor desde el eje x hasta aquí de 270 grados. Bueno, sería así. Entonces, una vez que tenemos ya los valores de los ángulos como de los módulos, podemos calcular sus componentes en x y y. Empezamos por el vector v, que tiene de módulo 6 y de dirección y ángulo es 30 grados. Calculamos los componentes en x y y, ya sabíamos que en x utilizábamos coseno, el módulo que es 6 por el coseno de 30. Y en y utilizábamos en lugar del coseno el seno, el módulo por el seno de 30. ¿Cuánto nos da de resultado esto? El componente en x nos da de resultado 3 raíz de 3 y el componente en y nos da a 3 positivo. Ahora vamos por el vector u. El vector u tenemos que de módulo nos vale 4 y el ángulo es de 180. Entonces, de la misma manera calculamos u en x, el componente del vector u en x sería 4 por el coseno de 180. 4 por el coseno de 180 y el vector en y sería 4 por el seno de 180, lo cual nos da un resultado de en el componente x de menos 4 y en el componente y nos da a 0. Y finalmente del componente del vector w tenemos de módulo 3 y de ángulo 270 grados. Vamos a calcular sus componentes en x y en y. Tenemos que el módulo vale 3 por el coseno de 270 y el módulo 3 por el seno de 270, lo que nos da resultado en el componente x nos da 0 y en el componente y nos da a menos 3. Y listo. Una vez que tenemos los componentes de los tres vectores de manera analítica, ahora vamos a realizar la resta. Bueno, ¿qué nos pide? Pues nos pide restar el vector u, o sea, los componentes de este vector, menos la suma de estos dos vectores, del vector v y el vector w. Entonces, ¿qué vamos a realizar primero? Lo del paréntesis, ¿verdad? Según la jerarquía de operaciones. Entonces, vamos a sumar estos dos vectores primero, los dos componentes. Este lo vamos a olvidar por un momento. Bueno, realizando la suma tenemos que 3 raíz de 3 más 0, que obviamente nos queda lo mismo, 3 raíz de 3, y más 3j menos 3j, esto nos da a 0. Y este es el resultado de nuestra suma de manera analítica. Ahora, queremos restar ahora sí el vector u de esta suma que ya realizamos aquí. Bien, como ya obtuvimos la suma del vector v y el vector w, ahora sí lo podemos restar de... Bueno, tenemos que tener en cuenta que esta es una resta, pues en sí aquí habrá un signo negativo porque estamos restándole este resultado de la suma de estos dos vectores menos este. Entonces este signo negativo para que estos dos cambien. Aquí será menos 3 raíz de 3i y acá menos 0j. Pero en este caso, como estamos restando 0 menos 0, pues nos dará 0. Así que esto nos queda de la misma manera. Ya, pero en el caso de acá,
menos 4 y menos 3 raíz de 3 nos da a menos 9.19 y este negativo, ya, y este es el resultado de la resta de los dos vectores, o bueno, de la combinación de la resta y de la suma de los vectores. Pero nosotros queremos nuestra resultante en módulo, como lo sacábamos por el teorema de Pitágoras. Pero en este caso sabemos que el módulo nos va a dar a esto, al vector y, ya que solo tenemos en el componente x. Entonces nuestra resultante va a ser 9.19. ¿Por qué ya no con negativo? Porque recordando el teorema de Pitágoras, siempre se van a hacer estos positivos porque estamos elevando al cuadrado. Entonces esta es nuestra resultante. Ahora queremos encontrar el ángulo. Anteriormente ya habíamos visto que el ángulo se encontraba por la tangente, ¿no? Usando la tangente. Entonces el ángulo es igual a la tangente, arco tangente de y sobre x. En este caso y es 0 y x es menos 9.19. Pues reemplazando los datos tenemos que nuestro ángulo es igual a 0. Pero este no es nuestro ángulo real de esta resta de vectores y suma. Diremos, ¿por qué el ángulo 0 no es el ángulo real? ¿Por qué? Porque si tenemos en la gráfica la suma del vector v más el vector w, tenemos esta resultante que va desde el punto de inicio hasta el final del vector que es w, que va hacia acá. Entonces, la resultante es esta, ¿no? Que está aferrada al eje x. Ahora, para realizar la resta, tenemos el vector u, que es el vector que se encuentra en esta parte de aquí. Ya, entonces para realizar la resta sabemos que la resultante va a ser la que venga desde sustrayendo hasta el minuendo, que sería todo esto de aquí, el vector resultante. Ya, el ángulo que obtuvimos es prácticamente el ángulo de 0, porque solo teníamos el vector los vectores en componente x. Y entonces, si nos da 0 es porque estaríamos partiendo desde acá, ¿no? Porque si nos estuviera dando 180 para acá, ya que necesitamos que esté en sentido antihorario, entonces es 180, pero como estamos partiendo de aquí nos está dando 0. Entonces el ángulo real es 180. El ángulo es 180. Bueno, pues el resultado de nuestra primera operación es que tenemos que de módulo 9.19 y de ángulo 180 grados respecto al eje X. Ahora bien, vamos a realizar una siguiente operación, que son las multiplicaciones de vectores. Tenemos tanto el producto escalar como el vectorial, como mencioné al inicio. Ahora vamos a realizar el producto escalar. Recordando que el producto escalar se caracteriza porque su resultado contiene tanto una cantidad como una unidad. Para esto vamos a utilizar los mismos vectores del anterior ejercicio. ¿Qué nos pide? Nos pide el producto escalar o producto punto, llamado también por el símbolo que es un punto, el producto del vector u y el vector v. ¿Cómo vamos a realizar esto? Pues en este caso yo voy a utilizar el método trigonométrico. ¿En qué consiste este método? En utilizar una fórmula, la cual nos dice siguiente, que el producto escalar será igual a el módulo del vector a por el módulo del vector b, que en este caso es el vector u y el vector v. Y esto por el coseno del ángulo que se encuentra entre estos dos vectores. O bueno, ya tenemos el módulo, los dos módulos, ¿no? Tenemos el módulo del vector u como el vector v. Entonces, ¿qué nos falta? Nos falta saber el ángulo que se encuentra entre los dos vectores. Para esto nos podemos guiar en una gráfica como referencia. Aquí tenemos nuestra gráfica de referencia. Teníamos que el vector v valía de módulo 6 y con respecto al eje x tenía un ángulo de 30 grados y el vector u con respecto al eje x tenía un módulo de 180 grados. Bueno, aquí tenemos nuestra gráfica. Tenemos tanto el vector v como el vector u, ambos con sus respectivos ángulos. El vector v tenía un ángulo de 30 grados respecto al eje x y el vector u tenía un ángulo de 180 respecto al eje x. Entonces, ¿cómo calculamos nuestro ángulo? El ángulo que necesitamos, el ángulo entre los dos vectores. Pues fácil, ¿no? Tenemos que este ángulo de aquí nos valía 30 y este ángulo de acá a 180.
Entonces realizamos una resta, ¿no? El ángulo que queremos es este de aquí. Lo vamos a llamar ángulo teta. Entonces nuestro ángulo teta va a ser igual a 180 menos 30, lo que nos da a 150 grados, que es el ángulo que queríamos. Bien, ahora que ya tenemos el ángulo que necesitábamos, vamos solo a aplicar la fórmula. Nos dice que producto escalar de u por b, los vectores de v y y, va a ser igual a el módulo del vector u, que es 4, por el módulo del vector v, que es 6, por el coseno de el ángulo que encontramos, 150. Lo que nos da un resultado de menos 20.78. Y listo, esta sería la respuesta de la multiplicación de manera escalar por la fórmula que estamos aplicando el método trigonométrico. Y ya, esta es la multiplicación de manera escalar. Ahora vamos al producto vectorial. Bueno, tenemos el siguiente ejercicio que nos dice, dado los vectores, tenemos el vector f y el vector l. De manera tridimensional tenemos los vectores formados por una tríada, es decir, en 3 dimensiones, dado que el producto vectorial requiere de 3 dimensiones para poder realizarlo. ¿Qué nos pide calcular? Nos pide calcular el producto vectorial de f por l. Entonces esto vamos a realizar. ¿Qué es lo primero que debemos hacer? Pues observamos que tiene una unidad de medida, ¿no? Tiene en kilómetros y en metros. Vamos todo a tener que tenerlo en una sola unidad de medida. Para esto vamos a transformar los metros a kilómetros. ¿Y cómo lo hacemos? Pues ya sabemos que un kilómetro equivale a 1000 metros. Entonces, todos estos de aquí lo vamos a dividir entre 1000 para transformarlos a kilómetros. Entonces esto nos queda de la siguiente manera. El componente de y, que sería en x, nos queda a 6.5 y el siguiente nos queda a 4.42 j y por último nos queda a 2.808k. Y listo. Ahora ya lo tenemos transformado a kilómetros. Ahora ya podemos realizar su producto vectorial. ¿Cómo vamos a realizarlo? Mediante determinantes, en este caso, pero puede realizarse por otras maneras. Entonces tenemos que f, el vector f por el vector l es igual a... Vamos a formar filas y columnas. En la primera fila vamos a poner I, J y K. En la siguiente fila vamos a poner nuestro primer vector, que es 3.5, el valor en J es menos 28 y el valor en K es 5. Y nuestro vector L, que el valor en Y es 6.5, es decir, X, Y y Z. El valor en Y es 4.42 y finalmente el valor en K es 2.808. ¿Cómo será el resultado de esto? Pues primero irá I, después irá la resta de menos J y finalmente la suma de K. Ya, vamos a ir haciendo por determinantes. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Cuando tenemos en X, vamos a no tomar la fila de Y, es decir, vamos a ignorar esta fila de acá y vamos a multiplicar en X.
Entonces, menos 28 por 2.808 nos da, perdón, era menos 2.8 por 2.80. Eso nos da un resultado de 7.86 con signo negativo. A esto le vamos a restar el siguiente multiplicación en cruz, recordando que estamos ignorando ahí. Entonces 5 por 4.42 nos da a 22.1. Este con signo negativo porque estamos restándole, ¿no? Ya. Ahora el siguiente, en J, en cambio aquí vamos a ignorar la columna de J y solo vamos a tomar la columna de I y K. Entonces 3.5 por 2.80 nos da a 9.82 con signo positivo. Ahora a esto le restamos 5 por 6.5, lo que nos da a 32.5. Y por último K, que lo voy a realizar en la parte de acá por cuestión de espacio. Ignoramos la columna esta vez de K. Y entonces multiplicamos en cruz 3.5 por 4.42, lo que nos da a 15.47. Listo. Ahora, menos 2.8 por 6.5. Esto nos da a menos 18.2, pero como está un signo negativo, menos por menos es más. Esto nos va a cambiar al signo positivo, entonces 18.2. Nos queda de la siguiente manera. Ahora bien, esto lo teníamos anteriormente en kilómetros, entonces su unidad será en kilómetros cuadrados, porque es una multiplicación. Y este sería el resultado de nuestro producto vectorial.